A nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, le damos la más atenta bienvenida a este primer ciclo de videoconferencias gratuitas que la UNICEPES pone a disposición para todo el público en general, con el segundo tema del día de hoy, el cual es gestión de proyectos públicos, impartido por el doctor Carlos Alberto Restrepo Carvajal, egresado del doctorado en proyectos de aquí en UNICEPES, desde Colombia. Antes de comenzar, me gustaría leerles un poco sobre la vida profesional y académica del doctor Carlos. Él, como lo mencioné, es egresado del doctorado en proyectos, cuenta con una maestría en ingeniería, maestría en administración, es especialista en gerencia de proyectos, tiene un certificado PMP, certificado en Design Team, certificado de evaluación de impacto, cuenta con más de 20 años de experiencia general y específica en generamiento de proyectos, responsabilidad social, empresarial, gestión educativa, sostenibilidad, gestión de la innovación, gestión de riesgos, reparación de proyectos, gestión estratégica del talento humano y formulación de estrategia de proyectos. Cuenta con 12 años de experiencia en el sector público en las siguientes entidades: ISA, UDEA, UNAL, Tecnológico de Antioquia, Área Metropolitana del Valle de Aburrá e IU Digital de Antioquia, además de 12 años en el sector privado. Dentro de su formación académica es doctor en dirección de proyectos, énfasis en proyectos públicos, es maestro en administración, maestro en ingeniería, especialista en gerencia de proyectos, cuenta con un certificado vigente en PMP otorgado por Project Management Instituto, cuenta con una medición de impactos de proyectos. Actualmente es docente de posgrados en las siguientes áreas: gerencia de proyectos, gerencia estratégica, formulación y preparación de proyectos, herramientas gerenciales, gestión de la innovación, gerencia del talento humano y entrenamiento gerencial. Por el momento, esta es parte de la pequeña información que tenemos acerca de la vida profesional y académica del doctor Carlos. Cuenta con más experiencia, por el momento lo dejamos hasta aquí. Y antes de comenzar, le agradecemos el tiempo que nos está dando el día de hoy para presentar este excelente tema que nos tiene preparado. Muchas gracias, doctor. Lo dejo todo en sus manos. José, muchas gracias. Te agradezco tu presentación. Un cordial saludo para todos. Para mí es muy grato saludar a gente de Perú, Bolivia, México, Uruguay, Argentina, Colombia. Es un gusto saludarlos y es un gusto estar con ustedes en el día de hoy hablando un poco de proyectos públicos. La gestión de proyectos públicos es un área que me ha apasionado desde hace muchísimos años. Me ha apasionado por el tema de la eficacia, por el tema de la eficiencia, y de allí que mi tesis doctoral, parte de mi tesis doctoral, fue direccionada y enfocada en encontrar buenas prácticas para la gestión de proyectos. La presentación la he estructurado en 4 apartados. Vamos a ver un componente de antecedentes, luego voy a abordar un poco la metodología de la investigación y finalmente vamos a tener análisis y discusiones para llegar y poder colegir acerca de la investigación. Voy a iniciar con los antecedentes. En la literatura especializada ya se viene escribiendo desde hace más o menos unos 14 años con fuerza en el área de gestión de proyectos públicos. Quiero comenzar con los resultados de las investigaciones de Clementi y Furtado. ¿Qué han encontrado estos grandes investigadores de la gerencia pública? Han encontrado que en la gerencia moderna adolecemos, no tenemos los instrumentos suficientes para medir el estado de madurez del gerenciamiento del proyecto. ¿Qué quiere decir No sabemos a ciencia cierta cuál es el estado, cuál es el diagnóstico de esa gestión, de ese proyecto, porque no tenemos ni los indicadores ni las métricas que nos permitan conocer, hombres, cuál es el estado de madurez, cómo está la salud de nuestro proyecto y de allí poder tomar decisiones. Por su parte, Silvija y Crispson en el año 2018 encontraron que es necesario encontrar diferentes métodos para valoración de proyectos. En la literatura y en las investigaciones hemos encontrado que en la gestión pública necesitamos más herramientas que nos permitan hacer más analítica de datos. No estamos tomando los datos, no estamos realizando analítica de datos que nos permitan tomar decisiones enfocadas a la prevención. ¿Qué han encontrado estos investigadores? Estamos siendo muy reactivos. Esperamos que sucedan las cosas y en ese momento que suceden las cosas, actuamos. No, entonces la idea es empezar a cambiar ese modo de actuar y ese modo de pensamiento.
Por su parte, Dorina Masterskova, en el año 2017, y en sus investigaciones anexas y adjuntas, han encontrado, muy de la mano con Clemente Furtado, que necesitamos una batería de indicadores. No estamos estableciendo medidores de indicadores ni para medir rendimiento ni para medir el flujo de caja. En esos análisis de flujo de caja tenemos que considerar el ciclo de vida extendido de los proyectos. Para aquellos que de pronto no están muy habituados a hablar de los ciclos de vida, el ciclo de vida extendido consiste en pensar un poco lo que sucede antes y después del gerenciamiento del proyecto. ¿Qué tenemos antes del gerenciamiento del proyecto? Tenemos toda la fase de prefactibilidad y factibilidad, donde hacemos todos los estudios necesarios, todo el componente estratégico para revisar la viabilidad de ese proyecto. Por su parte, luego está la operación. ¿Qué es la operación? Ese producto o ese servicio que encontramos a través de ese gerenciamiento de proyecto tiene que ser un producto funcional que genere beneficios a la organización o a la compañía. Pickett, que es uno de los investigadores que viene trabajando muy fuertemente en temas de desarrollo, ha encontrado que en la gestión pública de proyectos no hay claridad sobre la alineación de esos proyectos con una política pública. Además, él ha encontrado, que es un investigador muy interesante, ha encontrado que en esas investigaciones existen unos planes de desarrollo o unos planes territoriales, pero que no siempre están debidamente alineados, conectados con el tema de políticas públicas y con la definición de programas, portafolios y proyectos. Blanco y Goma en el año 2003 empezaron a investigar un poco de esta gerencia. ¿Cuál fue el hallazgo más interesante de ellos? Que no estamos haciendo análisis de ciclos de vida. En la gestión, en la gerencia moderna tenemos diferentes ciclos de vida. Se ha encontrado que en la gerencia pública estamos omitiendo o estamos soslayando la necesidad de esos análisis de ciclos de vida, ciclo de vida del proyecto. Nos pasamos por alto cuáles son las etapas asociadas a la definición de ese ciclo de vida del proyecto. Recordemos que cuando tenemos un ciclo de vida del proyecto nos debe permitir el alcance de mi proyecto y el alcance de mi producto. Además, Fernández, investigaciones más recientes, sigue siendo muy contundente. Por favor, en la gerencia pública necesitamos indicadores, métricas asociados a los objetivos y asociados a los resultados. Además, Fernández y su equipo han realizado investigaciones donde han encontrado que no están midiendo impacto. De eso vamos a hablar un poco al final, pero por ahora en sus investigaciones estos han encontrado que estamos adoleciendo en la gerencia de proyectos de indicadores de impacto. Al final no sabemos qué hubiera sucedido si el proyecto no se hubiese ejecutado. Gómez encontró en su momento que es necesario incrementar, fomentar el uso de los análisis de restricciones. En la gerencia pública nos estamos concentrando en pocas restricciones. ¿Cuáles son las restricciones en las cuales nos concentramos normalmente? Tiempo, costo y alcance, pero se nos olvidan el resto de las restricciones. ¿Qué sucede con la restricción ambiental, restricción tecnológica, restricción cultural, restricción etnográfica? De allí que podamos construir una matriz de coherencia, una matriz Bester para analizar las diferentes variables, si son asociativas, dependientes, independientes, y poder tomar decisiones. Finalmente, Mejía y Durán, en sus investigaciones, encontraron que estamos tomando decisiones. Efectivamente, estamos tomando decisiones, pero que estas decisiones no están soportadas en los datos. Estas decisiones están soportadas más en el yo creo, en el corazoncito, pero nos falta tomar datos. Se nos está olvidando la analítica de datos, estamos pasando por alto todos los instrumentos de medición de datos. Recordemos que en la ejecución es fundamental tomar datos de tal manera que en el monitoreo de control de nuestros proyectos, cuando estimemos los indicadores, podamos tomar decisiones oportunas, decisiones preventivas. De todo este análisis de literatura, construimos algunos factores críticos que se han encontrado en la gestión de proyectos públicos. Uno, que me parece que es un punto en el cual tenemos que trabajar, la gerencia. Aún no hemos definido claramente qué hace un gerente de proyectos en el sector público. No tenemos claridad del rol de la gerencia. Como no tenemos rol de la gerencia, terminamos definiendo gerentes sin las habilidades, sin el conocimiento y sin la actitud. Políticas públicas. No hay una clara coherencia entre los proyectos
y esas políticas públicas. Además, no estamos midiendo impacto de esos proyectos confrontando las políticas públicas. Comprensión de grupos de valor interesados, stakeholders. No conocemos cuáles son las necesidades de estos grupos de valor. No nos estamos tomando el tiempo suficiente para conocer a los interesados. Miren, ¿qué es lo que sucede en muchísimos proyectos? Cuando tenemos una serie de grupos de valor, una serie de interesados, stakeholders, nos concentramos en aquellos interesados que más nos gustan, que nos caen bien, que están a favor del proyecto. Y estamos haciendo a un lado aquellos que son opositores o renuentes al proyecto. Por favor, de esos interesados podemos aprender muchísimo. Miren, los interesados que son opuestos al proyecto son aquellos que estudian. Son aquellos que se toman la tarea de leer la información del proyecto, cuestionan al proyecto, tienen argumentos. Por favor, trabajemos con ellos. En ese análisis de comprensión de los grupos de valor, no tenemos claridad de esas necesidades. Esas necesidades son dinámicas. Además, recordemos que nosotros como gerentes de proyectos tenemos la tarea de la conversión, transformación de esas necesidades a requisitos. Y a partir de esos requisitos podemos definir el alcance de mi proyecto y el alcance de mi producto. Análisis de ciclo de vida. Estamos pasando los análisis de ciclo de vida, ¿no? En operación, cuando estamos pensando en la gerencia del proyecto, tenemos que pensar un poco más acerca de ese ciclo de vida extendido, ese ciclo de vida del producto, ese ciclo de vida del gerenciamiento del proyecto. Eso nos permite una mejor comprensión y una mejor alineación con ese caso de negocio y con mi entorno como gerente de proyectos. Caso de negocio. La primera tarea del buen gerente de proyectos en el sector público y de hecho en el sector privado es conocer qué le dio génesis al proyecto. Tenemos que conocer cuál es la alineación de mi caso de negocio con mi proyecto. Uno que percibe de ese caso de negocio. En ese caso de negocio es donde yo puedo vislumbrar, discernir el problema y a partir de la definición de ese problema ya hago toda la revisión de las alternativas y para cada alternativa yo considero los recursos. Para cada alternativa yo considero los riesgos y a partir de allí defino o realizo análisis de costo-beneficio para tomar la mejor alternativa y esa alternativa es la que me lleva al proyecto actual. Entonces, por favor, gerentes de proyectos, tenemos que maciarnos, estudiar, conocer ese caso de negocio. Sexto, medición de éxito. ¿Qué hemos encontrado y qué han encontrado los investigadores en el área de gestión? No sabemos. Aún nos cuesta definir por qué los proyectos son exitosos o no son exitosos. No tenemos los criterios claros, no tenemos unos factores que nos permitan, hombre, su proyecto fue exitoso. Sino, no, yo creo que el proyecto fue exitoso porque entregué, no, es una respuesta suficiente. Tenemos que analizar los condicionamientos de eficiencia y eficacia en los proyectos. Y finalmente, cierre de proyecto. Pareciera ser que los proyectos se están abandonando, no se están cerrando debidamente, por lo tanto no hacemos un cierre administrativo y no estamos haciendo un cierre de proyecto. Con esos antecedentes quiero que miremos de manera muy sucinta la metodología de la investigación. La metodología está escrita bajo el paradigma sociocrítico. ¿Por qué en el modelo sociocrítico? Porque este modelo permite construir conocimiento a partir de las necesidades y esas convicciones de los grupos de valor. Además, para tener muchos datos, realizamos 10 estudios de caso. Estos estudios de caso fueron soportados en megaproyectos. La investigación es de tipo exploratorio y correlacional. Además, diseñaron 250 preguntas asociadas a 10 áreas de conocimiento. Estas preguntas que nos permitieron establecer un diagnóstico, establecer y conocer cuál es el estado de ese proyecto en el momento del levantamiento de la información. Finalmente, ese instrumento de medición se construyó considerando la escala de Likert. Este es el modelo, este es el instrumento de medición. Tenemos las 10 áreas de conocimiento y tenemos cada una de las preguntas asociadas. Al final tenemos 250 preguntas. La aplicación del instrumento tomó alrededor entre 6 y 7 horas, más o menos, un poco más, un poco menos, dependiendo de las características propias de cada proyecto y dependiendo de la organización del proyecto. Ahora sí, adentrémonos para que revisemos los resultados. Desde el punto de vista estadístico, utilizamos el coeficiente alpha Cambridge
para revisar la fiabilidad de los datos. A partir de la información y a partir de los 250 ítems encontramos un coeficiente de 0.986, que es bastante bueno, que de acuerdo a George Mallory se considera excelente. Los datos son fiables. Además, el resultado medio por área de conocimiento siempre nos dio superior a 0.8, lo cual muestra la fiabilidad del instrumento. ¿Qué más información encontramos? Las estructuras típicas organizacionales para esa ejecución de proyectos son funcionales. Recordemos que en la administración podemos presentar las siguientes estructuras. Estructura proyectizada, donde todo es proyectos y tenemos áreas de soporte o acompañamiento. Tenemos estructuras matriciales, donde tenemos una gerencia funcional con el apoyo de la gerencia de proyectos. La gerencia funcional, donde solamente tenemos áreas funcionales. Me explico un poco mejor. Área de mercadeo, área de producción, área financiera, pero no tenemos un área de proyectos. Tenemos dentro de cada área funcional un coordinador o un gestor de proyectos. Esa estructura funcional fue la estructura típica de estas organizaciones que participaron en la investigación. Encontramos que en gran medida estos gerentes fueron definidos por efecto halo. El efecto halo es una conducta mediante la cual yo defino el gerente por sus conocimientos técnicos. Me explico un poco mejor. El gerente se escoge porque es muy bueno en ingeniería mecánica, por lo tanto puede gerenciar proyectos de ingeniería mecánica. No se está definiendo ese gerente por sus habilidades de comunicación, negociación, capacidad de empatía, liderazgo o injerencia en los grupos de valor, no. Se está seleccionando solamente porque es fuerte en un área técnica y ya sabemos, ya todos conocemos cuáles son las implicaciones de ese tipo de gerentes. Acá en la primera gráfica radial, en la gráfica superior, observamos dos resultados. El resultado 1 es cuando se hizo el instrumento de medición sin confrontar evidencias. Oh, que esto es fundamental. ¿Qué quiere decir que se confrontaron evidencias? Yo me siento con la persona que está encuestada, con ese gerente senior, y yo le pregunto, ven, por favor, de acuerdo a la siguiente pregunta, sociedad, área, conocimiento y proceso, ¿cómo cree usted que está ejecutando? Y ellos contestan, yo creo que estoy haciendo las cosas bien. Es desde la percepción. El resultado 1 es desde la percepción. Yo creo que estoy haciendo las cosas bien. El resultado 2 ya es con confrontación de supuestos, con evidencias. Entonces miremos la brecha tan importante entre el resultado 1 y el resultado 2. ¿Qué nos quiere decir esto? Hombre, no estamos midiendo. ¿Qué sucede si yo no tomo datos? Si yo no tomo datos, no hago una analítica de datos, yo no puedo controlar, no puedo administrar y no puedo gerenciar. Esto es lo que está sucediendo. Hay una brecha muy importante entre la percepción y la realidad. Es necesario el establecimiento de analítica de datos que nos permitan diagnosticar y tomar decisiones acerca del proyecto. La gráfica inferior nos muestra el ciclo de vida del gerenciamiento del proyecto. De igual manera, encontramos unas brechas muy importantes entre cada área. ¿Cuál fue la brecha? ¿Dónde se presentaron las mayores brechas? En inicio. De acuerdo al inicio o esa formalización que parte del kickoff del proyecto, de un acta de constitución, encontramos que creemos que estamos haciendo las cosas bien, que tenemos claridad sobre la alineación del proyecto con la estrategia de la organización o de la alineación de mi proyecto con esa política pública. Creemos, pero cuando entramos a confrontar, parece ser que las cosas no están tan claras. Parece ser que empezamos a gerenciar proyectos, pero no tenemos claridad acerca de cómo mi proyecto está alineado con esa política pública o cómo mi proyecto tiene coherencia con ese plan de desarrollo. ¿Qué vale la pena resaltar de estos dos gráficos? Por favor, necesitamos analítica de datos, más datos. Esos datos los tomamos en ejecución. Y hay una necesidad imperiosa de no dejarnos llevar tanto por el yo creo, yo pienso, no venga, hay que medir, hay que medir. Este es el resultado. Acá tenemos las diferentes áreas de conocimiento para cada uno de los procesos del ciclo de vida del gerenciamiento del proyecto. Desde la percepción, los proyectos se encuentran con una media cercana al 78%. Desde la percepción, los proyectos están adecuados, están bien gerenciados. Ojo, desde la percepción. Ya desde la confrontación con evidencias, que es el resultado 2, las cosas disminuyen dramáticamente y ya genera sinsabor.
De hecho, en algunos procesos y en algunas áreas de conocimiento hubo una reducción hasta de 45 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, yo no estoy tan bien. Parece ser que yo no estoy tan bien porque yo no estoy midiendo, porque yo no estoy realmente tomando los datos que necesito para poder saber el estado de salud del proyecto. Entonces, primera lección aprendida, tomar datos, una adecuada analítica de datos considerando los ciclos de vida. En esos resultados se pudo establecer que este es el modelo actual de la gestión de proyectos. Es un modelo muy básico. Se presenta de manera, se presenta de manera indiscriminada en la gestión de proyectos públicos. Esta es la estructura más básica. ¿Qué tenemos? Tenemos unos servicios compartidos donde tenemos la gestión financiera, el área de recursos humanos, el área de adquisición de bienes y servicios y el área de tecnología. Y tenemos unas dependencias. En esta área per se, los proyectos se realizan en cada departamento o en cada área, sea centralizada o descentralizada. Miren que por ninguna parte tenemos la oficina de gerenciamiento de proyectos ni la oficina de servicios compartidos. ¿Cuál es la gran desventaja de esta estructura? Difícilmente se logran economías de escala, difícilmente. Además, tenemos debilidades en la gestión del conocimiento y en la gestión de la innovación con esta estructura. Al final de la investigación salen 3 propuestas de mejoramiento de esta estructura. Este es el ciclo de vida del gerenciamiento del proyecto. Este sería el ciclo ideal en ese inicio, que es donde conocemos el proyecto, el caso de negocios, el de sponsor o el patrocinador o la entidad pública, desarrolla esa acta de constitución y a partir de allí, el gerente del proyecto define los grupos de valor. ¿Qué se encontró? ¿Qué se encontró? No tenemos un plan. Tenemos o adolecemos de un plan de la dirección del proyecto. No tenemos un plan claro de esa dirección del proyecto. Recordemos que ese plan de dirección del proyecto es la ruta de navegación. Ese plan es el que me define yo qué tengo que hacer frente a. Además, en ese plan de la dirección, entonces yo escribo, plasmo cada una de las áreas de conocimiento de mi proyecto, el área financiera, la gestión de los costos, la gestión del cronograma, la gestión de adquisiciones, la gestión de las comunicaciones, entre otras, y además donde yo defino con mi equipo de trabajo cómo voy a medir el éxito de mi proyecto. Luego tenemos la ejecución. En la ejecución encontramos una serie de anomalías asociadas al control integrado de cambios. No tenemos claridad, no tenemos un proceso que nos defina, hombre, cómo van a surgir los cambios en el proyecto. Ese comité de cambios, ¿cómo va a estar conformado? ¿Qué hemos encontrado? Ese comité normalmente está conformado por los mismos del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Somos juez y parte. ¿Yo cómo me voy a evaluar a mí mismo? Entonces, por favor, en esa ejecución y en ese control, en ese monitoreo, tenemos que tener claridad de ese comité, una sugerencia. Ese comité debe estar conformado por personal externo, que le agregue otra visión, otro enfoque al proyecto. En el tema de monitoreo de control, desconocemos el rendimiento del proyecto. Ojo, que esto es fundamental en la gerencia pública. Desconocemos el rendimiento del proyecto. No sabemos si nuestro proyecto genera o destruye valor. Y finalmente, en el cierre del proyecto no estamos cerrando proyectos, estamos abandonando los proyectos. ¿Por qué los estamos abandonando? Cuando estamos hablando de ese ciclo, hay 3 conceptos muy importantes que luego vamos a alinear con la gestión de la calidad. Cuando estamos cerrando un proyecto, nosotros tenemos que garantizar que ese producto o servicio sea transferible y me genere beneficios en una comunidad, que sea totalmente funcional, que sea transferible, que genere beneficios y que esos beneficios sean cuantificables. Por otra parte, tenemos el ciclo de vida extendido del proyecto. En algunos textos también se conoce como el ciclo de vida proyecto-producto. ¿Por qué es interesante este ciclo? Porque le permite a la gerencia tener totalmente claro el panorama de lo que sucede antes de mi gerenciamiento del proyecto y lo que va a suceder después del gerenciamiento del proyecto. ¿Qué encontramos en la gerencia pública? Hombre, se nos está olvidando que hubo un equipo de formulación, se nos está olvidando que hubo un equipo creativo que fue el encargado de la definición de esa idea creativa. Y además, se nos está olvidando que luego ese producto o servicio entra a operación. ¿A qué voy con esto? Por favor, cuando estamos trabajando en ese gerenciamiento de proyectos, involucremos.
Involucremos, hagamos partícipe al equipo creativo, hagamos partícipe al gerente de operación o a los gerentes de operación y a otros gerentes. Eso nos da una visión mucho más clara, una visión holística, integral de mi proyecto. En esos análisis de viabilidad que están conformados en todo el análisis factibilidad y factibilidad, el gerente de proyectos debe conocer cuáles fueron los determinantes para tomar la decisión de mi proyecto. Eso me permite generar mejor respuesta a aquellos disparadores de riesgos que se puedan presentar durante la ejecución de mi proyecto. Hay un concepto muy importante que salió en la investigación, que es el concepto de éxito. ¿Por qué digo que es importante? Porque no lo tenemos. Hemos preguntado y revisamos la documentación y no siempre, de hecho, adolecemos, hombre, usted, señor gerente, ¿cómo sabe que su proyecto fue exitoso y tuvo una gestión exitosa? No, no tenemos claridad, no, ya se terminó el proyecto, no, esa no es la respuesta. La literatura que nos ha mostrado, tenemos dos maneras de mirar la gestión. Uno, a través de que el proyecto sea exitoso y que haya una gestión exitosa. El proyecto exitoso está asociado a la eficacia, mientras que la gestión exitosa está asociada a la eficiencia. Hay una orientación a los recursos y la eficacia, una orientación al logro. Cuando hablamos de la eficacia, estamos hablando de la satisfacción. Y recordemos, por favor, que el área de mercadeo hemos aprovechado algunas herramientas. Una de ellas es la medición de la satisfacción. Satisfacción se mide como las percepciones menos las expectativas. Las percepciones se miden al final del proceso de etapa, mientras que las expectativas se miden al inicio. Entonces, ojo, satisfacciones son iguales a las percepciones menos las expectativas. La satisfacción de los grupos de valor lo desconocemos. Desconocemos cuál es la satisfacción de estos grupos de valor. Nosotros, como gerentes de proyectos, somos los garantes. Hombre, nuestro cliente quedó satisfecho con nuestro producto. Suplimos esas necesidades. Esa tarea hay que hacerla. Hay que tomarnos la molestia de conocer al cliente. Y muy importante, por favor, hagamos al cliente más partícipe del proyecto. No esperemos hasta el final para entregarle el producto y que el cliente les diga, no, eso no es lo que yo no quería eso. No están cumpliendo con mi requerimiento. Entonces, por favor, el cliente que haga parte más activa de nuestro proyecto. Gestión de interesados, cliente y grupos de valor. En esa gestión de interesados, cuando estamos en proyectos públicos, por favor, incluyamos a los medios de prensa, trabajemos con los medios de prensa, hagámoslos partícipes, invitémoslos a algunas reuniones, enviémosles información acerca del proyecto. Además, en esa gestión de los interesados desde el área pública es necesario construir plataformas, construir portales web que permitan una interacción con los grupos de valor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué encontramos? Que el interesado solicita información al proyecto y nos demoramos hasta 15 días para la respuesta. Teniendo la posibilidad de generar herramientas dinámicas con inteligencia artificial que le den respuesta al interesado de manera inmediata. No podemos, por favor, demorarnos 15, 20 días para ver información que está ahí, que está en la bandeja de entrada de un servidor. No, tenemos que ser más ágiles, más flexibles. La información tiene que estar en todo momento en función de los grupos de valor. Y en esa eficacia hay una técnica que viene del área de mercadeo que se conoce como personificación de proyecto. Es una técnica que permite ponerle atributos a los proyectos. Me explico un poco mejor. Si yo les preguntara a ustedes qué piensan de una persona Nike, Nike, la marca deportiva, ustedes pensarían que es una persona deportiva, que se cuida, que tiene buenos hábitos alimenticios, que hace deporte, que tiene por lo menos 6, 7 horas de sueño diariamente porque se cuida, tiene un buen bienestar. Eso sucede en los proyectos. Gracias al área de mercadeo y marketing, ya estamos desarrollando la personificación del proyecto. Es ponerle características humanas a ese proyecto, a esa gerencia. En el área de eficiencia estamos orientados a los recursos, es la optimización, estamos hablando de los riesgos, estamos hablando de restricciones y estamos hablando de los supuestos. El buen gerente se mide desde esa gestión de los riesgos, desde esa gestión de las restricciones. Yo como gerente, ¿cómo estoy gestionando el aspecto o el componente cultural o etnográfico? Yo cómo estoy gestionando el entorno a través de la matriz o ese modelo de entorno donde miramos la dimensión política, económica, social, técnica, ambiental y legal. Además, encontramos que no tenemos claridad sobre la estructura de trabajo del proyecto.
En los análisis que pudimos constatar, verificar, encontramos que los proyectos no tienen una estructura clara, no hay claridad sobre cuáles son las etapas y fases que me componen o me estructuran ese proyecto. De eso no hay claridad. Tenemos una serie de entregables, pero muchas veces ni siquiera tenemos la claridad de ese entregable a qué etapa pertenece. ¿Por qué es importante tener una estructura de trabajo? Porque esa estructura de trabajo es la que me permite construir, como se define en la administración, los sistemas de administración de trabajo. ¿Cuál es la gran bondad de un sistema de administración de trabajo? Que me permite evitar la corrupción del alcance de mi proyecto y mi producto. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un proyecto corrupto cuando no estoy logrando el alcance de mi proyecto y el alcance de mi producto. Entonces, por favor, tenemos que velar que ese sistema de autorización de trabajo haga parte de la gerencia moderna, que haga parte integral de mis proyectos. Sistema de autorización de trabajo evita la corrupción del alcance de mi proyecto y alcance de mi producto. Además, favorece que todos hablemos el mismo lenguaje, que todos en el proyecto, todos los grupos de valor tengan claridad qué representa cada entregable de mi proyecto. Eso es una maravilla porque eso les va a gestionar muchísimo a la gerencia del proyecto los grupos de valor o los stakeholders. Desde la gestión de la calidad definimos algunas etapas que no se están desarrollando cabalmente. Acá hay un punto importante. Cuando estamos hablando de controlar la calidad, tenemos unos entregables revisados. Esos productos o esos entregables revisados salen de controlar la calidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo voy a un concesionario, el concesionario antes de sacar ese carro al mercado, antes de llevárselo al cliente, pasa por un proceso de calidad. Ese entregable está revisado. Como ese entregable está revisado, ya puede pasar a la aceptación formal del cliente. Luego, ¿a qué pasamos? A entregable aceptado. Finalmente, cuando finalizamos la etapa o el proyecto, ya pasamos a un entregable transferible. Entonces, miren que pasamos por 3 estadios en la gerencia. Entregable, revisado, que surge en controlar la calidad. Entregable aceptado, que surge y que lo necesitamos para la aceptación formal del alcance. Y finalmente, cuando finalizamos etapa o proyecto, tenemos un alcance asociado a que el producto es totalmente transferible y me genera beneficios. Cuando revisamos la gestión pública de proyectos, no tenemos claridad, no se vislumbra ese entregable revisado, no se vislumbra ese entregable aceptado formalmente y no se puede discernir si ese entregable es totalmente transferible a operación o al mercado. Dentro de la gestión presupuestal y esa gestión del cronograma, perseguimos algunos componentes. No estamos construyendo o elaborando un diagrama de hitos, porque es fundamental ese diagrama de hitos. Me permite comunicarme con la alta gerencia, me permite comunicarme con los grupos de valor. Miren, yo no llego a una alta gerencia con un diagrama GAN, eso es grandísimo, eso no se lee, eso no es claro. Yo tengo que llegar con un diagrama de hitos que me permita desde la gerencia general tomar decisiones. Además, desde esa gestión presupuestal, observamos que no se están definiendo ni la reserva de gestión. La reserva de gestión es asociada a los riesgos desconocidos. Y tampoco hay claridad sobre la reserva de contingencia. Esa reserva de contingencia es la que se sustenta en la gestión de los riesgos. Tengamos claridad que esa gestión de los riesgos es la que se sustenta en el ciclo de vida del proyecto. Entonces, ojo con esto. Dentro de la gestión presupuestal encontramos 2 elementos fundamentales. Primero, no hay claridad sobre la reserva de gestión. ¿Por qué es importante la reserva de gestión? Porque es para aquellos riesgos desconocidos, un conflicto social, un desastre natural, una eventualidad que no esperábamos. ¿Por qué no esperábamos? Porque no hay una probabilidad de ocurrencia. Por su parte, cuando revisamos esa reserva de contingencia asociada a la gestión de los riesgos a través del ciclo de vida del proyecto, también fue claro que en el análisis no hay claridad de cómo se evidencia esa gestión de los riesgos con el ciclo de vida del proyecto. Además, por favor, recuerden que los riesgos están vivos. No hay nada más vivo que un riesgo. Los riesgos están vivos en toda esa ejecución del proyecto. Algo que me generó personalmente mucho sinsabor es que estamos trabajando con riesgos estáticos. No, los riesgos están vivos. Yo no puedo, si el proyecto dura 3 años en un proyecto público, ¿cómo es posible que los riesgos en el tiempo 0 son los mismos riesgos del tiempo 1 y 2 y 3? Los riesgos están vivos.
Recuerden que uno de los aspectos, uno empieza a definir cuándo es un buen gerente, uno empieza a definir, a discernir cuándo estamos con una buena gerencia, cuando se concentra en esa gestión de los riesgos, cuando tiene claridad en esa gestión de los riesgos. En esa misma manera, puedo construir yo una reserva de contingencia clara que agrego al presupuesto y que está asociada a la línea base de mi proyecto. Dentro de esa identificación de los riesgos, por favor, gerencia pública, tenemos que definir un nombre del riesgo, darle una descripción clara, definir qué me está disparando el riesgo, cuáles son los agentes generadores. En inglés se llaman los triggers. En algunos textos o algunos investigadores hablan de triggers. Estamos soslayando la necesidad de identificar esos triggers. Nos concentramos un poquitín en el riesgo primario y en el riesgo puro, pero se nos olvida, hombre, ¿qué te está generando ese riesgo? ¿Qué te estaba disparando ese riesgo? ¿Cuáles fueron las causas y los efectos? Y a partir de allí construimos la matriz de color, la matriz de calor, donde se presenta el impacto y la probabilidad. Eso es dinámico. ¿Qué es importante con esta gestión de riesgos? Que a partir del ciclo de vida del proyecto, esas etapas que me conforman, sea diseño, construcción o puesta en operación, ya tengo que definir cuáles son mis riesgos. Esos riesgos es lo que me va a permitir poder encontrar, discernir todo aquello que me pueda cambiar, que me pueda desviar del cumplimiento de mis objetivos. Entonces, es fundamental la gestión de riesgos. Es innecesario que ahondemos en una buena gestión de riesgos. Esos riesgos son dinámicos y están vivos y se estructuran a partir del ciclo de vida del proyecto. Ahora ya concentrémonos en las conclusiones y recomendaciones del estudio. Algunas características claves que salen de esas diferentes investigaciones. 1. No tenemos claridad si el proyecto es estratégico. No tenemos claridad si el proyecto está alineado a una política pública. Eso es terrible. Por favor, ¿cómo es posible que yo como gerente de proyecto público yo no tenga claridad si mi proyecto está alineado a esta política pública o a este plan de desarrollo? Yo no podría iniciar un proyecto de esa manera porque me va a quedar muy difícil medir el impacto. 2. No tenemos claridad sobre la gobernanza de la oficina de gerenciamiento de proyectos. ¿Cuáles son los roles de una oficina de gerenciamiento de proyectos? Eso no está claro. Tenemos oficinas de gerenciamiento de proyectos, pero esta oficina de gerenciamiento de proyectos desafortunadamente se está convirtiendo en una oficina que solamente recibe los informes y luego los publica. No, la oficina de gerenciamiento, recuerden que tiene muchas funciones. Una de ellas es definir cuál va a ser la normatividad de la gestión de proyectos, darle estándares a la gestión de proyectos, de tal manera que esa gestión del proyecto no dependa del gerente 1 o el gerente 2, no, todos tenemos que estar alineados con las políticas definidas por la gestión de proyectos. Además, esa PMO también es la garante de dar asesoría y seleccionar los gerentes de proyectos, seleccionar y priorizar los proyectos. Recuerden que los indicadores, las métricas de la oficina de gerenciamiento de proyectos deben reflejarse en el cuadro de mando integral de la corporación, porque estamos hablando de estrategia. Definición de éxito. No lo estamos haciendo. Tenemos que definir éxito bajo proyecto exitoso y bajo el concepto de gestión exitosa. Nuevamente, efecto halo. Hemos observado que están llegando muchísimos gerentes sin los conocimientos y habilidades a ser gerentes. Estamos definiendo al gerente porque es un buen ingeniero civil, entonces lo ponemos a gerenciar proyectos de ingeniería civil. No, tenemos que ir mucho más allá. Hay una escuela de Víctor Kupá que viene trabajando muchísimo en la definición de esa gerencia moderna. Hay una formulita que se define como conocimientos más las habilidades por la actitud. La gerencia moderna se debe concentrar en la actitud. CIH suman, mientras que la A multiplica. Entonces, por favor, cuando estamos definiendo esa gerencia, es una gerencia con actitud. Y además, esa gerencia tiene que estar enfocada en los procesos. Satisfacción de los interesados. Realmente no sabemos al final del proyecto cumplimos o no cumplimos con la gestión de los interesados. Por favor, midamos satisfacción. Tenemos que tomarnos el tiempo, investigar un poco de la satisfacción de nuestro grupo de valor. Gestión de riesgos, nuevamente, son estáticos. Estamos considerando que los riesgos no evolucionan. Los riesgos están vivos en función de ese ciclo de vida del proyecto. Restricciones, supuestos y externalidades.
Nos estamos concentrando en demasía entre restricciones, costo, cronograma y alcance. ¿Qué sucede con las otras restricciones? ¿Qué está sucediendo con la restricción ambiental en los proyectos? ¿Qué está sucediendo con la restricción social? ¿Qué está sucediendo con la restricción cultural? No lo sabemos. Y en monitoreo, ahí estamos graves, que no tenemos datos, no estamos tomando datos en ejecución, por lo tanto, cuando llegamos a monitoreo, vamos a usar, a implementar una serie de métricas, pero esas métricas no las podemos usar con confiabilidad, no tenemos datos y los datos no son fidedignos o tomamos datos de manera extemporánea. Por favor, monitoreo es uno de los procesos más débiles que estamos observando en la gerencia. Dentro de esa gestión estratégica, dentro de esa PMO, acá les plasmo yo de manera muy general las características de una buena oficina de gerenciamiento de proyectos, que verifique la satisfacción de los entregables, que tenga un control de mi portafolio y programas, que mida cuál es la percepción de los grupos de valor, de los interesados y además que mida la percepción estratégica desde los grupos de valor. Esto no se está haciendo en el sector público. En el sector público o en esa gestión de esa PMO estamos pasando por alto cuáles son las características de gobernanza. Miren, si queremos darle fuerza a esa oficina de gerenciamiento de proyectos, tiene que estar a nivel estratégico en la organización. No podemos establecer una PMO dentro de un área funcional, porque se nos pierde protagonismo la PMO, pierde valor, pierde capacidad, pierde autoridad. Entonces, por lo tanto, la PMO tiene que ser garante de que hay una alineación clara con la estrategia de la organización. Además, no estamos midiendo el nivel de madurez de esa oficina de gerenciamiento de proyectos. Hombre, esa oficina de gerenciamiento de proyectos debe tener un rol de asesor, consultor, de control, monitoreo, de desarrollar competencias en la gerencia de proyectos. Muy importante en establecer la norma del gerenciamiento de proyectos. Fundamental, seleccionar y priorizar proyectos. Eso es tarea de la PMO, eso no es tarea del gerente. Además, recuerden que la oficina de gerenciamiento de proyectos debe ser la garante, de estructurar cómo se elaboran los casos de negocio de la gestión de proyectos, además del tema de gestión del conocimiento y gestión de la innovación. Como lo dije hace unos pocos minutos, esa oficina debe estar alineada con el cuadro de mando integral. Yo debo reflejar en el cuadro de mando integral la gestión de mis proyectos. Debe ser palpable la gestión de esos proyectos en ese cuadro de mando integral. Estas son las propuestas de oficinas de proyectos. Estas propuestas salen de estudiar rigurosamente los instrumentos de medición, salen de estudiar diferentes prácticas a nivel mundial. La primera propuesta, miren que ya tenemos oficina de gerenciamiento de proyectos, ya tenemos nuestra PMO, ya tenemos nuestra querida oficina de gerenciamiento de proyectos, que es la encargada de alinear esos departamentos o esas secretarías. Tenemos información y tecnología, información y tecnología. Esta información y tecnología es depurada por la PMO, pero solamente para las áreas asociadas directamente a ejecución de proyectos. Por ahora, en servicios compartidos no tenemos una oficina de gestión. ¿Cuáles son las ventajas o qué podemos lograr con este primer modelo? Este es el modelo básico, este es el modelo de introducción. Ya empezamos a hablar de economías de escala. Además, ya empezamos a hablar un poco de esa gestión del conocimiento, ya empezamos a ahondar un poco en los sistemas de autorización de trabajo. La segunda propuesta es una propuesta un poco más arriesgada, es un poco más atrevida. Tenemos una PMO, pero miren que esta PMO es muy interesante porque esta PMO se encarga de depurar toda la información y tecnología. Tenemos una sola PMO para servicios compartidos y una sola PMO para los departamentos de gestión. Esta PMO es la encargada de direccionar, darle liderazgo. ¿Qué beneficios tenemos? Vamos a tener una mejor comunicación por procesos. Como tenemos una mejor comunicación por procesos, ya se demostró, la evidencia lo ha demostrado a través de las diferentes investigaciones, que se mejora la satisfacción de los grupos de valor. Se logra una mejor satisfacción del cliente. Maravilloso. Cliente feliz, maravilloso. Además, tenemos un proceso de formalización de esos procesos. Esos activos o procesos de la organización donde tenemos todo el tema de manuales, donde tenemos toda la
Gestión del conocimiento de la organización. Ya con esta PMO ya somos capaces de gestionar ese conocimiento tácito y llevarlo a conocimiento explícito. Recordemos que ese conocimiento tácito es el que se encuentra en nuestras cabecitas, conocimiento empírico, asociado a la experiencia. El conocimiento explícito, bajo la teoría de Nonaka Takeuchi, es el conocimiento que está debidamente estructurado, debidamente plasmado. También que esta PMO ya empieza a mostrarnos más solidez en la organización, pero requiere madurez. Finalmente, la que es un riesgo, un atrevimiento total, tenemos el modelo 3. Ya tenemos dos oficinas. Tenemos una oficina de servicios compartidos gerencial y tenemos una oficina de gerenciamiento de proyectos. Este modelo 3 ya es para organizaciones más grandes, para entidades públicas más grandes, donde continuamente tenemos proyectos de mayor magnitud, donde tenemos un territorio muchísimo mayor. Entonces es necesario que tengamos una oficina de servicios compartidos y una oficina de gestión de proyectos. Esta oficina, aparte de lograr lo anterior, es maravillosa porque ya se empiezan a lograr factores ambientales en la organización, ya se sienten aquellos factores ambientales en la organización. Además, ya tenemos un modelo o un sistema de autorización de trabajo maduro. ¿Qué quiere decir esto? Esos sistemas de gestión, tanto de la oficina de proyectos como de los servicios compartidos, continuamente están evitando, revisan de que no tengamos corrupción en ese alcance del proyecto o en ese alcance del producto y favorecemos la comunicación. Tenemos el PMIS. El PMIS es el sistema de información gerencial del proyecto o de los proyectos o de los procesos en este caso. ¿Por qué es importante este sistema? Hombre, porque tenemos claridad de cuáles son los atributos de cada uno de los entregables del proyecto. Tenemos toda la información actualizada. Es importante que en todo momento podamos garantizar que yo como gerente de proyectos pueda aseverar de que el plan de comunicaciones está actualizado en todo momento, de que esté una reunión de junta y todos tengamos la versión 8 y que no llegamos a una reunión de junta o seguimiento de proyectos y apenas estamos actualizando información, no. De ahí la importancia de ese PMIS. Y además, las dos oficinas de proyectos, cuando tenemos esos grandes territorios, esas grandes empresas estatales, contribuyan al mejoramiento de los índices de eficiencia e índices de eficacia en la organización. Para ir finalizando, acá tenemos la cadena de valor. ¿Por qué es importante esta cadena de valor? Yo como gerente de proyectos tengo que tener claridad siempre, siempre, siempre de que una cadena de valor. Esa cadena de valor me permite una mejor comunicación con mis grupos de valor. Además, la estructura de trabajo unida con la cadena de valor favorece la comunicación, fomenta la comunicación. Recuerden que el gerente actual se está comunicando el 90% del tiempo. De ese 90% del tiempo, entre un 45 y 55% lo hacen con comunicación no verbal, además de la comunicación paralingüística. Bien, cadena de valor. Tenemos los recursos físicos y recursos humanos. Estos recursos que nos permiten lograr procesos donde se realicen actividades de transformación. ¿Qué es importante? Como sugerencia respetuosa. Cuando estén trabajando procesos, por favor implementemos CIPOX. CIPOX es una de las técnicas más bonitas para el diseño e implementación de procesos. Con esos procesos yo tengo productos, con esos productos tengo resultados y ya me estoy adentrando en la eficacia y finalmente tengo impacto. Solamente quiero acá resaltar dos elementos. ¿Qué hemos observado en la gerencia pública de proyectos? ¿Qué hemos observado? Nos estamos concentrando mucho, nos concentramos más o menos bien hasta producto. En resultado ya perdemos un poco el hilo y en impacto ya nos perdimos. Nos concentramos mucho en entregar esa vía, nos centramos mucho en entregar esa PCH, esa pequeña central hidroeléctrica, pero se nos están olvidando los resultados, analizar resultados e impactos. Desde el punto de vista metodológico y conceptual, cuando hablamos de resultados, estamos hablando de aquellos cambios en el grupo de valor, en los interesados. Cuando estamos hablando de impacto, estamos hablando en el bienestar común. Estamos hablando en los análisis de mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Con esta grafiquita ya vamos terminando, que es el modelo de gestión de proyectos públicos. Esta es la propuesta. Esto es un modelo híbrido. ¿Por qué es un modelo híbrido? Porque yo tomo modelos predictivos y tomo modelos ágiles. Entre ellos Design Thinking. Entonces, por ejemplo, ¿qué es muy interesante que empieza a suceder en la gerencia pública? Hombre, que nos preguntemos
cuáles son las expectativas o esas necesidades de los grupos de valor. A partir de allí yo ya puedo generar un imaginario o una serie de alternativas que sean mejores que las del cliente. ¿Por qué es importante esto? Cuando yo estoy en esa etapa de inicio de mi proyecto, yo tengo que garantizar que voy a ofrecer algo mejor a la comunidad, que esas necesidades o problemas van a ser solventados con alternativas y que esas alternativas me van a generar valor. Va a haber una propuesta de valor clara hacia ese consumidor, hacia ese cliente o hacia esa comunidad. Entonces, por lo tanto, cuando yo empiezo a hibridar mis modelos, tenemos que tener una interacción mucho más fuerte con el cliente, con esa comunidad. Yo no espero al final para entregarle el colegio o esa placa polideportiva. Yo tengo que ir anidando información durante el modelo de planificación. Acá hay una zona de pivotaje muy chévere. Esa zona de pivotaje me permite ir revisando esas victorias tempranas. Me permite consolidar mis resultados parciales y mis resultados finales. Esos resultados parciales me permiten saber, hombre, yo sí voy bien para tomar acciones correctivas o acciones preventivas dado el caso. Finalmente tenemos impacto. En ese impacto tenemos dos variables importantes. Uno que es el factual y otro que es el contrafactual. Cuando hablamos de factual, es el ejercicio con proyecto. Ojo, es el ejercicio con proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Todos los análisis se realizan con proyecto. Por su parte, el escenario contrafactual es el ejercicio sin proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una gran comunidad y esa comunidad, a partir de un muestreo aleatorio, la voy a dividir en dos. Una población va a ser de control y la otra población va a ser donde yo voy a ejecutar mi proyecto. Yo tengo que trabajar con factuales y contrafactuales para revisar, tener claridad, tener muchísima claridad si efectivamente mi política pública, mi proyecto está generando impacto. Yo no me la puedo pasar ejecutando proyectos sin saber, hombre, ¿eso genera impacto? Y la gente contesta, sí, sí genera impacto. ¿Y cómo sabes si genera impacto si no realizaste el factual y el contrafactual? Ah, no, porque tuve indicadores positivos, no. ¿Y qué tal si no hubieras hecho un proyecto y hubieras tenido indicadores mucho más altos? Entonces, por favor, la medición de impacto es necesaria porque tenemos que empezar a medir el entorno. ¿Qué sucedió en el entorno con nuestro proyecto? Termino la frase con uno de los grandes pensadores, Gary Becker, que es la siguiente. La productividad de las economías modernas depende en gran parte en la inversión en la adquisición de conocimientos y habilidades. Gary Becker. Esta frase que para mí es una frase muy, muy fuerte, está muy asociada a la de Víctor Kupá. Víctor Kupá más o menos dice lo mismo. ¿Qué dice esta señora, este doctor? Dice, conocimientos, malas habilidades por la actitud. Estamos hablando en un mundo donde la actitud es fundamental, estamos hablando en un mundo donde las organizaciones tienen que favorecer la adquisición de conocimientos y habilidades de ese equipo de trabajo. Entonces les doy las gracias por su amabilidad, por su atención. Fue un gusto estar con ustedes en el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Para finalizar, a nombre de la UNICEF le agradecemos el tiempo tomado por este gran tema que nos acaba de exponer el día de hoy